Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. En días pasados, las principales cámaras de comercio e industria del país, que agrupan a todas las empresas extranjeras y a la mayoría de las grandes empresas venezolanas, tomaron una iniciativa sin precedente, que fue fijar su posición ante el proceso electoral y algunas medidas económicas que ha venido tomando el gobierno. En este documento llama la atención que un grupo de empresas tan importante muestre su inmensa preocupación por la situación económica del país y sobre todo por la falta de creación de empleo y la falta de incentivos a la inversión. De continuar por este camino, nuestro país va a vivir momentos muy difíciles, como lo hemos visto ya en otras economías del mundo. Ya hemos visto cómo casi todas las economías del sudeste asiático se han desplomado, la economía rusa está pasando serios, gravísimos problemas y esto está empezando a tener un impacto muy grave en las economías latinoamericanas. Para conversar sobre este tema que ha generado bastante polémica, hemos invitado al señor Antonio Herrera Bayán, quien es el vicepresidente ejecutivo y gerente general de Venamcham, la Cámara Venezolano-Americana, que es la más importante de todas estas cámaras y la que agrupa a todas las empresas norteamericanas que operan en nuestro país, así como a un nutrido grupo de empresas venezolanas muy importantes. Antonio, ¿tú pudieras explicarnos qué los llevó a fijar una posición sobre este tema? No es usual que las cámaras binacionales se metan en estos temas, o sea, debe haber algo de fondo que los llevó a esto. Quiero aclarar una cosa. Lo que hicieron las cámaras fue un llamado, una petición, realmente una súplica a los candidatos presidenciales que dirigen sus trenes de campaña, que moderen esos lenguajes. No solamente los de ellos, sino de la gente que los sigue. Yo el otro día decía en otra cuestión que me estaban preguntando, bueno, es un poco, si dicen los candidatos, y algunos nos los dicen a nosotros directamente, no, es que yo no estoy diciendo estas cosas, sí, pero a veces son su gente las que las dicen, o sus grupos de apoyo. Bueno, amarre su loco, porque realmente lo que estamos constatando nosotros es la ola de despidos, una dramática ola de despidos que hay en algunas regiones más severas que en otras. Estamos viendo entre nuestro personal la angustia por las tasas de interés disparadas, porque les están quitando los carros, porque no pueden pagar las hipotecas, porque entonces yo creo que la gente a veces no piensa digamos, las empresas se preocupan por esas cosas, pero por supuesto que nos tenemos que preocupar si son nuestros principales aliados en cualquier cosa que estemos haciendo. Entonces, por favor, señores candidatos, vean a ver lo que dicen, porque la cosa no está para juego, la cosa está muy grave dentro de ese panorama económico y puede haber toda la molestia que existe en el ámbito político, con toda justificación, pero cuidadito con lo que se está planteando como si fueran soluciones en el campo económico, porque en esa materia realmente se está poniendo un pánico en el exterior que lo estamos constatando. A los inversionistas extranjeros les preocupa que se plantee, como han planteado, por ejemplo, Hugo Chávez o Fundapatria, la destitución de la directiva de la industria petrolera, la revisión de los contratos de apertura. Lo lógico sería que cualquiera que tenga una preocupación sobre ese manejo, pida una reunión con PDVSA. Yo no estoy haciendo una defensa a capa y espada, ni las cámaras de PDVSA, pero resulta que PDVSA es una de las empresas internacionales, mundiales, que se consideran bien manejadas. Indudablemente siempre habrán cosas que se podrán mejorar. Entonces, señores, si quieren hablar de la industria petrolera, vayan allá, pidan la información, no le escuchen a asesores que de repente están frustrados porque no les dieron un contrato, porque pudiera existir ese tipo de motivación, o gente que está cuidando algún tipo de interés que quieren sacarle a PDVSA en el futuro, porque aquí se está viendo todas esas cosas. A veces uno ve en las campañas, y uno ha visto muchas campañas electorales, y las empresas multinacionales están cansadas de ver campañas electorales en todo el mundo, y entonces uno sabe muchas veces que la apariencia es muy diferente a la realidad. Es decir, a veces los mirlos más blancos tienen las cosas más feas por detrás. Es decir, a veces quienes financian a los que aparentemente son los más honrados son los intereses más criticables. De modo que eso hay que tener un gran cuidado. ¿Eso es una alusión a alguna de las campañas? Se puede dar en cualquiera. Yo, como hablando ahora institucionalmente, nosotros no hablamos ni vamos a hablar
en ningún momento de ninguno de los candidatos, porque la labor nuestra es una labor no suma cero, sino una labor proactiva positiva. Nosotros tenemos como instituciones que ayudar a cualquier gobierno que se ponga en Miraflores, que se ponga en el mando en Venezuela, a que tenga éxito, porque el éxito de ellos es el éxito de Venezuela. Y tenemos que presumir la buena fe, hasta que se demuestre lo contrario, de cualquiera que ocupa un cargo público. Es decir, podrán ser ignorantes, podrán no saber cómo son las cosas, pero es muy raro. Tiene que ser una persona con un desorden de personalidad muy severo. Alguien que llegue a una posición de mando y con el propósito de hacer daño. Es decir, yo considero que todos los que han pasado por ahí han tenido la intención, han creído que lo están haciendo bien. Es decir, tiene que ser una persona realmente deforme, que quiera hacerle daño a un país simplemente porque lleva una carga de odio por dentro. ¿A ustedes los preocupa la constituyente, por ejemplo? Ese es un tema soberano. Venezuela ha tenido desde su independencia 25 constituciones. Dos de ellas, o por lo menos dos o tres, modeladas en el modelo suizo. Una promulgada por el libertador Simón Bolívar. Estados Unidos ha tenido una, Inglaterra no tiene ninguna. De modo que pensar que eso es una aspirina o eso es un remedio que de la noche a la mañana, yo creo que el problema viene por dentro, no es un problema de papeles, porque la Constitución luego es un papel, que se respeta o no se respeta, pero es una cosa que queda plasmada en el sistema jurídico. Yo creo que más allá de la Constitución, probablemente hay cosas que se pueden mejorar en la Constitución. Si no se sabe cómo va a manejarse eso y en qué va a desembocar, y si hay un cúmulo de incertidumbres en torno a una constituyente y no está dentro de unos parámetros muy bien definidos, va a causar más incertidumbre, indudablemente. O sea, que ustedes no están de acuerdo con la tesis de que por encima de la constituyente solo Dios. Ustedes están de acuerdo con la tesis de una constituyente que tenga un objetivo predeterminado y un plazo de tiempo también Sí, prefijado. sí. La delegación de Dios es algo de cada quien con su Dios. Y es muy preocupante, muy peligroso los que quieren decirme a mí quién es mi Dios y qué piensa mi Dios. Yo creo que eso es un tema aparte, pero la constituyente habría que saber para qué es. Es decir, cuál es la propuesta, no de hacerla, sino qué se quiere hacer con ella. Eso sería interesante para los inversionistas saberlo. A dónde se quiere ir con eso, qué son las cosas que se quieren arreglar. Pero es que más allá de la constituyente, hay una serie de leyes en Venezuela que tienen que ser reformadas y que son una trampajaula para el que trate de hacer algo bueno en este país. Por Y que ejemplo, la ley de salvaguarda, que es una de las vacas sagradas. Yo creo que lo puedo decir en nombre de mucha gente en la empresa privada. Es decir, menos gente buena va al gobierno por esa ley diseñada con la Santa Inquisición. sin embargo, detrás de esa ley estuvieron dos de los mejores parlamentarios que ha habido en el Congreso. Se equivocan, todo el mundo se equivoca. La ley de salvaguarda es una monstruosidad porque parte de la base que, bueno, todo el mundo aquí es un delincuente. Aquí tenemos una serie de legislación que presume que el pueblo venezolano es un pueblo de salvaje, y un pueblo de ignorantes, y un pueblo de estúpidos, que hay que darles populismo para que entonces te aclamen, hay que darles cerveza para que te aclamen. Pero eso es lo que le han dado los presidentes. Pero evidentemente, pero que así, yo creo que había un apellido colonial que se llama Rechederra. Yo creo que la Rechederra de la población venezolana es porque los han tratado de tratar como estúpidos durante demasiado tiempo. Y hace ya mucho tiempo que hay generaciones nuevas que no entran en ese juego y que no están en eso. Y entonces ya están exasperados. Es decir, el éxito quizás que tienen algunas propuestas en un momento dado es que proponen un cambio, garantizan un cambio. Entonces, Los empresarios extranjeros representados en estas cámaras quieren ese cambio. pero ¿O no por quieren supuesto, lo que no quieren es ir de Guatemala para Guatepeor. Pero un cambio, por supuesto, si esto es, ¿quién no lo quiere? Aquí hay Ya una especie de... regresamos. Tú has expresado también preocupación por lo que va a pasar en el 99 y dices que las empresas que forman parte de estas cámaras de comercio e industria binacionales reciben o envían información en relación con esto. ¿Qué es lo que les preocupa que pueda pasar aquí en el 99? Bueno, que arrecie esta crisis. Ya la crisis está tremendamente fuerte para la gente y sobre todo para los que más necesitan. Porque aquí se dice, bueno, que y la economía, pero es que hasta la economía informal se hunde. Porque el que no tenga que vender su bobería, a quien le compre su bobería, también se hunde. Así que matar un tigre no va a resolver el problema.
Entonces, estamos viendo que esto va de mal en peor económicamente y va de mal en peor por una falta de confianza en Venezuela y por una falta de confianza en la madurez del pueblo venezolano. Y eso es culpa de la clase que proyecta el populismo, porque manipulan. El venezolano lo que quiere es un cambio. El venezolano quiere un cambio, eso sí, eso indudablemente, y eso no se puede discutir. Ahora, decir que ese cambio quiere decir que quiere venganza, eso es hablar muy mal de la población venezolana, porque eso no es la verdad. Ahora, en los estudios de opinión que se han hecho, básicamente, o sea, entre la gente que está dispuesta a votar, se encuentra que hay un 80% que quiere un cambio y un 20% que no quiere cambio. Ese 20% está básicamente representado en los candidatos de los partidos tradicionales, Irene Sáez y Luis Alfaro Usero, pero el otro 80%, el que quiere cambio, está dividido en dos candidaturas, o sea, hay parte de eso, en este momento una mayoría, que quiere el triunfo de la candidatura de Hugo Chávez, y hay otro grupo muy importante que quiere el triunfo de Enrique Salas Romer. Profundizando un poco más los estudios, uno encuentra que hay gente que quiere cambio al precio que sea. Así eso implique violencia y destrucción. Ese es digamos, el núcleo fuerte de los seguidores de Hugo Chávez. Y hay gente que quiere cambio, pero quiere que ese cambio sea en democracia, sea con orden, sea sin violencia. Y ese es el núcleo fuerte de los seguidores de Enrique Salas Romer. Pero debemos tener en cuenta eso, que cuando la gente quiere cambio, puede estar diciendo dos cosas muy distintas. Sí, pero también hay que ver una cosa. Somos latinos y tenemos temperamento, y tenemos sangre en las venas y todas esas cosas. Entonces la gente se exaspera y dice cosas. Y dice cosas muy radicales. Pero, insisto, mira, el hecho que la gente no sea culta, que no sea fina, que no tenga educación formal, no quiere decir que sea estúpida. Hay un sentido común en el común de la población, en el cual yo confío, si no, no creyera en la democracia. Y ese sentido común va a decir, bueno, mira, sí, yo estoy furiosísimo con esta gente, pero yo realmente tengo que pensar, yo tengo hijos, tengo un empleo, tengo un futuro, este es el país, eso va a ir decantando las cosas. Lo que sí se tiene que ver es quién va, de todos estos candidatos, a ofrecer una verdadera garantía de cambio. Ya yo creo que el discursito tradicional, con las musiquitas y las cosas, eso ya no llena. Y los hay que, vamos a, tenemos que, la gente quiere saber cómo. Y la gente sabe que han habido varios que han pasado por distintos cargos, que han tratado de hacer las cosas bien y que los han emboscado, los han entrampado. Es decir, y saben que no es tan fácil. Ya la gente está tan sofisticada dentro de su falta de información que percibe que eso tan bonito que me están diciendo no puede ser. A lo mejor no te sabe explicar por qué no puede ser, pero sabe que no, pero no puede ser evidentemente por una madeja de leyes como la ley del trabajo, pues hablamos de la de salvaguarda, esa monstruosidad de la ley del trabajo. Ahorita están sufriendo las cuestiones de los hospitales, de los maestros y tal. Bueno, en un tiempo los servidores públicos no tenían esos derechos a huelga, había ciertas limitaciones. Eso ya cambió con la nueva ley. Es decir, la ley del trabajo está llena, es una cosa anquilosada, populista, corporativista de hace 60 años. Pero fíjate, acabas de traer un ejemplo bueno. Recientemente el Consejo Empresario de América Latina, que agrupa a los principales empresarios latinoamericanos, publicó un documento en donde plantea, entre otras cosas, la necesidad de flexibilizar las leyes del trabajo, ya que las leyes tradicionales, no solo en Venezuela, sino en el resto de América Latina, dificultan mucho el acceso al trabajo de las mujeres y de los jóvenes. Así es. Es el mismo fenómeno que hemos visto en Europa. En los últimos 15 años, Estados Unidos ha tenido muchísimo éxito en su combate contra el desempleo. Ya la economía americana es la que más empleo ha generado en el mundo, gracias a su flexibilidad, mientras que las economías europeas que se consideraban que tenían unas legislaciones laborales muy avanzadas, muy solidarias, muy comprensivas, lo que han hecho es crear un desempleo creciente que les está trayendo muchos problemas. En el caso latinoamericano es todavía peor porque no solamente tenemos las mismas leyes anquilosadas
corporativistas o fascistoides, como se les quiera llamar, sino que no tenemos los inmensos recursos de que dispone Europa para atender su sistema de seguridad social. De manera que aquí el trabajador se ha quedado sin el chivo y sin el mecate. No tiene los beneficios que supuestamente le da la ley del trabajo, porque los sistemas de seguridad social son inexistentes, y sí tiene que pagar todos los perjuicios que ese tipo de legislación trae, porque al anquilosarse la creación de empleo, pues el número de desempleados va creciendo a medida que los jóvenes y las mujeres se incorporan al mercado del trabajo. Sin embargo, ustedes, no, por ejemplo, ese es un punto que no mencionan en el documento. Bueno, es que ese documento no era una encíclica Urbis et Orbis, no abarcaba todo, era un simple llamado a los candidatos con una enumeración de Pero cosas. ese sí es un tema que a ustedes les preocupa. Pero por supuesto, mira, es que esta legislación laboral es arteriosclerótica, es decir, es realmente diseñada, porque a mí me hace gracia, hay mucha oposición al tema del cesarismo democrático, de que estos cafres hay que gobernarlos con una bota, porque si no, no entienden, porque eso es lo que está detrás de muchas de estas cosas. Hay que hacer las cosas así, a la fuerza, a los capacheros, ¿no? Y sin embargo, ese gendarme necesario que postulaba Vallenilla, pues también después fue el Estado, entonces el paternalismo. No, entonces son unos pobres oligofrénicos que hay que arreglarles toda la vida porque no son capaces, porque lo que van a ir a un botiquín, porque ese es el estereotipo, ¿no? Van todos a un botiquín a coger el coba. Y eso no es verdad. Eso es absolutamente incierto, tú lo tienes que saber porque tú eres patrón. Yo tengo gente en la Cámara, que tenemos 50 empleados, que se paran a las 5 de la mañana para estar a sus 8 de la mañana a su hora, porque vienen de ahí lejísimos y están a su hora y cumplen. Y son gente con afán de su... Yo veo a mi gente, y mi gente no son ningunos dechados, pero tampoco son... Pero no, son muy lejos de ser aquellos monstruos que el populismo nos pinta. Entonces, eso hay que cambiarlo. Toda esa madeja de legislación, deben de poner más bien, no sé si una constituyente, o a revisar la legislación venezolana y abolir leyes estúpidas, leyes tontas, empecemos hasta por el papel sellado. Es decir, son cosas así de simples, ¿no? Vamos a cumplir unos compromisos. Regreso, quisiera que nos explicara un poco más qué proponen ustedes, porque la ley del trabajo se le han venido haciendo reformas, o sea, se le van encontrando defectos que además se van magnificando a medida que la economía se globaliza y estamos expuestos a la competencia internacional. Eso provoca dos tipos de reacciones. Uno, la gente que dice, bueno, vamos a reformar esas leyes para adecuarlas a los tiempos, pero otro ha ido reforzando la posición de los que dicen que Venezuela no está preparada para los mercados internacionales, que como consecuencia de esta apertura hemos visto una desvenezolanización del capital y como industrias enteras que antes eran propiedad de capital venezolano, hoy son propiedad de capital extranjero. Eso a su vez ha traído el germen del chauvinismo y entonces vemos que hay en pequeños grupos, pero eso puede desarrollarse más, una antipatía hacia el extranjero y hacia el capital extranjero. Y eso a su vez, porque eso es lo que la historia nos enseña, llevará hacia la autocracia o la dictadura. O sea, es una secuencia que empieza por un nacionalismo a ultranza y pasa pues rápidamente por el chauvinismo y por la dictadura. Entonces quisiera que nos hicieras tus comentarios sobre eso cuando regresemos de estos compromisos. Hace un momento comentábamos los problemas que está ocasionando en la economía venezolana y en la economía latinoamericana en general el tipo de legislación laboral paternalista, populista que adoptamos la mayoría de nuestros países a lo largo de este siglo. Sin embargo, vemos cómo frente a los problemas que trae la legislación laboral y que básicamente son los problemas de poca flexibilidad para la creación de empleo, sobre todo en el caso de las mujeres y de los jóvenes, y de pésima atención social, porque los recursos que ponen los trabajadores y sus empresas para la creación de un sistema de seguridad social son devorados por la burocracia estatal. La necesidad de reformar eso está provocando también la emergencia de una corriente de opinión nacionalista que rechaza la apertura económica,
que rechaza la privatización, que rechaza la globalización y que pide volver a cerrar el país. Esto a su vez ha ido provocando una ola creciente de, podríamos llamarla de chauvinismo, de rechazo al extranjero, de repudio al extranjero, y también en una evolución lógica, como hemos visto en otras sociedades corporativistas, bien sean fascistas o nazistas o comunistas, el convencimiento de que la dictadura es oportuna, es conveniente, es posible y es necesaria. ¿Cómo puede una sociedad democrática defenderse de eso en un mundo tan convulsionado como el que vivimos? Con la experiencia. Mira, decía un gran pensador inglés del siglo pasado que el patrioterismo es el último refugio de los sinvergüenzas. A mí cuando se me envuelven mucho en la bandera ciertas personas y mal usan los símbolos patrios y todas esas cosas, siempre trato de ver qué interés económico están defendiendo. Porque hay muchos aquí, y sobre todo entre algunos de los que han caído, que no eran realmente empresarios, sino que eran productores de la protección, eran cosechadores de subsidios. Mucha sinvergüenzura va unida a todo eso. Es una de las cosas que, por cierto, el inversionista se fija, porque se sabe quién financia, y muchas veces se sabe que algunos de los que están apoyando a determinado candidato, y no estoy hablando ahora de uno ni de otro, ni de determinadas candidaturas, generalmente son los que están buscando algo en la vía del proteccionismo. Generalmente es algo que le hace la vida más cara a la población. Generalmente es algo que perjudica al consumidor. Por ejemplo, que administrar una oficina como Recadi o la OTAC o licencias de importación, ¿a eso te refieres? Recadi fue... La gente se lo olvida, te digo, por lo del mega de memoria, pero por ejemplo, la cascada de miles de millones de dólares que pasaron por Recadi, una buenísima, si no la mayor tajada, no, sin duda, fue por ejemplo el sector agropecuario. Esas son cosas que... Y hay mucho agricultor, es decir, Benamcham representa mucho agricultor bueno y legítimo, pero también hay mucho... Entonces, aquí hay un problema que vale la pena hablar en algún momento, que es la solidaridad malentendida. Y eso se extiende en muchos lados. Es decir, tú tienes en una oficina una persona que llega a las 10... se habla por teléfono, no trabaja y tal, y hay otras dos o tres, y quizás tienes varias así, tienes dos o tres que trabajan todo el tiempo. Tú vas a votar a personas de esa zángana, y lo curioso que pasa es que muchas veces te vienen los que trabajan a defender a los zánganos. Eso es una solidaridad, porque una cosa bella de nuestra población es la solidaridad, pero a veces se lleva a un extremo de ser solidario con lo que a costa suya, porque muchas veces tú ves situaciones, empresas, sector público es típico, donde tú ves que se están yendo a la huelga porque la compensación es mala, pero al mismo tiempo no se voltean y dicen, pero bueno, pero si este está aquí encamburado y este otro tiene esto y lo otro, no, eso sí es sagrado, no pueden tocarlo. Cuando a la hora de la verdad, el reducir una nómina pública podría, sustancialmente podría hacer que se le pueda pagar mejor a los que queden. Eso como que no lo quisieran porque les dan como lástima, es como una cuestión realmente llevada a... Pero nosotros estamos viendo que aquí, como preocupación es que Venezuela ha caído en un síndrome de pesimismo que no se justifica. Aquí todo es lo peor del mundo. Llevamos años en eso. Nosotros en el documento tratamos de evitar a conciencia la palabra crisis, porque se ha hecho una especie de culto a la palabra crisis. Bueno, crisis implica que no haya salida, y un país con los recursos de Venezuela tiene mucha salida. Ahora, volviendo a los que tratan de el río revuelto para pescar, hay mucho elemento que tú los ves que se agrupan porque quieren que le pongan un arancel por aquí, quieren que les den un subsidio por allá. Eso no se llama desnacionalización. Hay mucha empresa venezolana. Benamcham, por ejemplo, más de la mitad, un 55% de nuestros afiliados son empresas venezolanas. De capital venezolano. De capital venezolano, es decir, americanos son 30%, y mixtos serán un 15%, y hay unas pocas que son de otros países, pero el 50 y pico por ciento son venezolanos, que además compiten, porque son verdaderos empresarios, no son buscadores de privilegios, buscadores de parcelas. Es decir, ¿qué pasa? La apertura petrolera, tú ves gente que lo que quiere es la parcelita nacional, entonces no, que hay que integrar, no, el venezolano que sirve, se integra no solamente aquí,
se está integrando hasta fuera de Venezuela, porque el que ya se exaspera con la situación aquí, va afuera y tiene éxito fuera. Entonces, ¿quién es el problema? ¿Es el sistema o es el venezolano? Es decir, eso no lo estamos viendo. Y hay otra cosa triste, que es la cola de visas, ¿no? Porque es verdad que la embajada tiene, quizás el consulado a veces es fuerte en sus tratos, pero es que tienen que procesar una persona por minuto. Tal es la demanda de visas. ¿Y por qué hay tanta solicitud de visas en la embajada americana? Bueno, primero, yo me diría, serán xenófobos, porque si tanto les disgustan, porque quieren irse a vivir al propio país del enemigo, ¿no? Si ese fuera el caso, que no lo es. Y porque hay una situación donde la gente ha visto pues que se han ido trancando las salidas. De modo que yo creo que aquí tiene que haber un cambio sustancial, un cambio radical, y efectivamente las encuestas lo están diciendo. La gente que parece simbolizar el cambio son las que tienen el 80%, como tú decías. Ok, pero fíjate que se dividen entre los que quieren un cambio al precio que sea, así sea con violencia, con dictadura, con militarismo, y los que no, los que quieren un cambio, pero que sea democrático, que sea pacífico. Digo de nuevo, ¿Cómo separas tú unos de otros? Yo no estoy seguro que eso está tan separado como aparenta ser. Porque de nuevo, insisto en el sentido común de la gente. La gente que tiene que cuidar un empleo, la gente que tiene que pensar a futuro, podrá expresar su arrechedera, como dije antes, de muchas maneras, pero a la hora de las chiquitas, a la hora de realmente decir, bueno, aquí va el futuro mío, no ya no es el que yo quiero castigar, porque desgraciadamente, pues muchos de los que más castigables, pues estarán agua por medio, es decir, estarán fuera del alcance. En esos momentos. El que se va a fregar va a ser, si hacen las cosas mal, sin reflexión, es la propia población. Y desde luego también existe, es lo que más quisiéramos, que todos los candidatos realmente tomen conciencia de estas realidades, vean bien de quién se rodean. Queremos el cambio, porque sin un cambio en cómo se han ido llevando las cosas, este país no sigue adelante. Y lo que quieren las empresas que nosotros representamos es que el país siga adelante. ¿Qué quiere decir que no sigue adelante? Bueno, nos seguiremos hundiendo, retrocediendo económico, en los indicadores económicos. Hay que ver la situación social pavorosa que estamos viviendo. La gente se le olvida el abandono de la infancia, que es una de las cosas más crueles que hay. El empresariado, por ejemplo, el que yo conozco, una de sus prioridades es la educación. ¿Cómo es posible que no se pueda? Han pasado gente muy buena por esos despachos de educación y no han podido contra esa madeja de sindicatos que a veces lo que están es protegiendo las cosas más horribles que uno pueda pensar. Es decir, eso hay que darle un corte. Pero la mayoría de esos sindicatos están controlados por Acción Democrática y por COPEI. Bueno, de nuevo, igual que se dice para un lado, se puede decir para otro. El que le quepa... que le caiga la chupa que se la ponga. ponga. Le caiga la chupa que se la ponga. Bueno, muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, amigos, por su atención. Como de costumbre, los espero el próximo domingo a esta misma hora. Que se está planteando como si fueran soluciones en el campo económico, porque en esa materia realmente se está poniendo un pánico en el exterior que lo estamos constatando. A los inversionistas extranjeros les preocupa que se plantee, como han planteado, por ejemplo, Hugo Chávez o Fundapatria, la destitución de la directiva de la industria petrolera, la revisión de los contratos de apertura. Lo lógico sería que cualquiera que tenga una preocupación sobre ese manejo, vaya, pida una reunión con PDVSA. Yo no estoy haciendo una defensa a capa y espada, ni las cámaras de PDVSA, pero resulta que PDVSA es una de las empresas internacionales, mundiales, que se consideran bien manejadas. Indudablemente siempre habrán cosas que se podrán mejorar. Entonces, señores, si quieren hablar de la industria petrolera, vayan allá, pidan la información, no le escuchen a asesores que de repente están frustrados porque no les dieron un contrato. Porque pudiera existir ese tipo de motivación, o gente que está cuidando algún tipo de interés que quieren sacarle a PDVSA en el futuro. Economías latinoamericanas. Para conversar sobre este tema que ha generado bastante polémica, hemos invitado al señor Antonio Herrera Bayán,
quien es el vicepresidente ejecutivo y gerente general de Benamcham, la Cámara Venezolano-Americana, que es la más importante de todas estas cámaras y la que agrupa a todas las empresas norteamericanas que operan en nuestro país, así como a un nutrido grupo de empresas venezolanas muy importantes. Antonio, ¿tú pudieras explicarnos qué los llevó a fijar una posición sobre este tema? No es usual que las cámaras binacionales se metan en estos temas, o sea, debe haber algo de fondo que los llevó a esto. Quiero aclarar una cosa. Lo que hicieron las cámaras fue un llamado, una petición, realmente una súplica a los candidatos presidenciales que dirigen sus trenes de campaña, que moderen esos lenguajes. No solamente los de ellos, sino de la gente que los sigue. Yo el otro día decía en otra cuestión que me estaban preguntando, bueno, es un poco, si dicen los candidatos, y algunos nos los dicen a nosotros directamente, no, es que yo no estoy diciendo estas cosas, sí, pero a veces son su gente las que las dicen, o sus grupos de apoyo. Bueno, amarre su loco, porque realmente lo que estamos constatando nosotros es la ola de despidos, una dramática ola de despidos que hay en algunas regiones más severas que en otras. Estamos viendo entre nuestro personal la angustia por las tasas de interés disparadas, porque les están quitando los carros, porque no pueden pagar las hipotecas, entonces yo creo que la gente a veces no piensa que digamos, las empresas se preocupan por esas cosas, pero por supuesto que nos tenemos que preocupar si son nuestros principales aliados en cualquier cosa que estemos haciendo. Entonces, por favor, señores candidatos, vean a ver lo que dicen, porque la cosa no está para juego, la cosa está muy grave dentro de ese panorama económico y puede haber toda la molestia que existe en el ámbito político, con toda justificación, pero cuidadito con lo que aquí se está viendo todas esas cosas. A veces uno ve en las campañas, y uno ha visto muchas campañas electorales, y las empresas multinacionales están cansadas de ver campañas electorales en todo el mundo, y entonces uno sabe muchas veces que la apariencia es muy diferente a la realidad. Es decir, a veces los mirlos más blancos tienen las cosas más feas por detrás. Es decir, a veces quienes financian a los que aparentemente son los más honrados son los intereses más criticables. De modo que eso hay que tener un gran cuidado. ¿Eso es una alusión a alguna de las campañas? Se puede dar en cualquiera. Yo, como hablando ahora institucionalmente, nosotros no hablamos ni vamos a hablar en ningún momento de ninguno de los candidatos, porque la labor nuestra es una labor no suma cero, sino una labor proactiva positiva. Nosotros tenemos como instituciones que ayudar a cualquier gobierno que se ponga en Miraflores, que se ponga en el mando en Venezuela, a que tenga éxito, porque el éxito de ellos es el éxito de Venezuela. Y tenemos que presumir la buena fe hasta que se demuestre lo contrario. Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. En días pasados, las principales cámaras de comercio e industria del país, que agrupan a todas las empresas extranjeras y a la mayoría de las grandes empresas venezolanas, tomaron una iniciativa sin precedente, que fue fijar su posición ante el proceso electoral y algunas medidas económicas que ha venido tomando el gobierno. En este documento llama la atención que un grupo de empresas tan importante muestre su inmensa preocupación por la situación económica del país y sobre todo por la falta de creación de empleo y la falta de incentivos a la inversión. De continuar por este camino, nuestro país va a vivir momentos muy difíciles, como lo hemos visto ya en otras economías del mundo. Ya hemos visto cómo casi todas las economías del sudeste asiático se han desplomado, la economía rusa está pasando serios, gravísimos problemas y esto está empezando a tener un impacto muy grave en las economías.